Yeah. Sirve el café, prende el mic. Café con un fish. Café con un fish. Café con un fish. Verus prendiéndolo. Café con un fish. Súbele al beat. Café con un fish. Café con un fish. Ideas en loop. Mic encendido. Café con un fish. Café con un fish. Yeah. Café con un fish. Café con un fish. Café con un fish. Yeah. Préndelo. Préndelo, 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 people. ¿Cómo andamos? Buena, buena. Vamos a traer a alguien que obviamente sabe mucho más de esto. Alguien que está habituado a la varianza, está habituado a conocer cómo son semanas malas, meses malos, meses buenos o días buenos dentro de meses malos también. Y para no hacerlo más esperar ahí, vamos a traer acá a el bueno de Yaco, que ya lo tenemos acá en llamada. Así que, Yaco, la gente ya te oye, aún no te ven, pero ya te escuchan. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Ahí Gracias por está, sumarse, ¿eh? Mirá, ahí estamos. ahí estamos, ahí Le estamos. Ojo, porque ahí. cuadro. ¿Qué? Ahí va. Ahí Ahí va. vamos. Sí, 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 hay una pequeña danza. Claro, ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? todo bien, Yaco. Acá andamos. Te voy a compartir pantalla para que te veas sin el delay, ¿me parece? Dale. Sí, Porque perfecto, mejor. así ya quedas por acá. Sirve también que me puedes ver por ahí. Y estamos Ahí estamos. redes. 10 puntos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, señor Joaquín Bueno, mejor conocido como Yaco Bueno, jugador Cruisers de MTTs. Cuéntame, Yaco, para la gente que no te conoce, ¿quién es Yaco Bueno? Y cómo llegas de entrada al póker. ¿Cómo fue ese primer acercamiento al póker para Joaquín? Bien. ¿Quién es Joaquín Bueno? Es una preguntaza, ¿eh? Porque uno tiende también a definirse como por lo que hace. Entonces, hoy te puedo decir Joaquín o Jaco Bueno es jugador de póker profesional hace ya 6 años, streamer, eh, pero bueno, fui muchas cosas durante la vida, mi corta vida. Eh, pero bueno, más o menos para responder tu pregunta, cuando yo era chico, mi viejo, que es muy joven, un día cae a mi casa con un mazo de cartas de la baraja inglesa, que no es muy común en Argentina, se usa la baraja española, y nos enseñó un juego a mí y a mi hermana que en ese momento era nuevo para nosotros, que era el póker, pero con 5 cartas, ese que tenés que ir descartando y haces apuesta y volvés a descartar, etcétera. Nos enseñó las reglas y a mi viejo lo veíamos los fines de semana. Entonces resultó ser el juego que cuando estábamos aburridos jugábamos en familia, si se quiere, o sea, con mi papá y mi hermana. Y ahí fue como la primera introducción, si se quiere, al póker. Pero, nada, ya era maníaco desde chico. Ya, O sea, yo apostaba, yo tiraba ficha al centro y mi papá me decía, te tengo que pagar porque siempre haces lo mismo. porque no O te sea, vas creo, claro. solín. Es que vas solín todas las manos. ¿Qué quiere que haga? Eh, y eso fue como la primera introducción al juego, pero lo tomé como eso, como un juego que encima no me divertía porque perdía, Claro. porque claramente iba solín todas las manos. Eh, y eso por ahí tenía 8 9 10 años. Y después empieza una etapa de mi vida en la que no sabía qué hacer. Yo estaba yendo a un colegio donde cuando terminás te dan un título de técnico. Ok. ¿Sí? Yo estaba haciendo lo que acá se conoce como maestro mayor de obras, que es básicamente, te diría que es como un título intermedio antes de ser arquitecto, pero en realidad la carrera de arquitectura acá no tiene título medio. O sos arquitecto o no lo sos. Es como Pero un saliendo. técnico medio, diríamos en Venezuela, por ejemplo, que es como que
después de preparatoria o de educación básica, por así decirlo, pero antes de universidad. O sea, no es algo profesional, pero es algo ahí. Como que te sirve Claro, para agarrar la pala y ponerte a trabajar, pero no ganar tan bien, por así decirlo. exactamente. Básicamente, o sea, el colegio al que iba yo, que fui a muchos, pero bueno, en los que hice, en los dos o tres que hice en el secundario, básicamente teníamos doble turno, teníamos una parte que era la educación que todo el mundo recibe y después unas 4 o 5 horas más que veíamos cosas técnicas, cosas de la construcción, y bueno, me terminé recibiendo de maestro mayor de obras que prácticamente bueno, básicamente me permite construir casas de hasta 3 pisos y un subsuelo. Ok. Eh, O sea, sí, está. tienes aval para construir entonces literalmente algo. Ok, bien. Dios quiera nunca lo tenga que hacer porque se cae todo a la mierda y sí, hago desastre. Pero bueno, lo que me pasaba en ese momento era que yo me estaba dando cuenta que le estaba dedicando un montón de horas a algo que no me satisfacía, no me gustaba y ya sabía que no lo iba a hacer nunca en la vida. Ok. Entonces ahí empieza como mi búsqueda de encontrar cuál es mi pasión, qué es lo que me gustaría hacer, a qué me quiero dedicar. Y ahí es donde empiezo a probar un millón de cosas. Fotografía, me gustaban mucho las ventas, pequeños emprendimientos que podíamos hacer con 2 pesos. Bien. Eh, y lo que me estaba dando cuenta en ese momento era que yo arrancaba las cosas con mucho entusiasmo y llegaba el momento en el que las cosas se ponían difíciles y yo, ya Claro. está, no, esto no es para mí. Y ahí abandonaba. Después de varios años, desde los 16 hasta los 19 más o menos, que hice miles de cosas, realmente miles, decido empezar a viajar con nada de dinero, básicamente era una mochila y hacía Mochileando por el voluntariado en mundo hostel. entonces. Ok. Sí, señor. Y hacía voluntariado en hostels, me dejaban vivir ahí, me daban una comida y después me las rebuscaba para tener una comida más. Comía 2 veces al día. Eh, y en un momento, bueno, me armo de un grupo con el que decidimos, vamos a seguir viajando, Ok. vamos para Argentina, después de ahí vamos para Brasil y vamos a recorrer el mundo mochileando y viviendo esta vida. Y esta es la vida que yo quiero. 19 años Pero tenías, ¿no? Me dices en ese tiempo. no, ahí ya tenía 21, pasé 2 años 21. mochilando. Ok, ok, Sí. bien. Y en ese momento vamos a comprar los pasajes para ir a Argentina y resulta que nos cierran la frontera por el COVID. Ah, Te juro, claro. el día antes de comprar los pasajes para ir para Argentina, nos cierran la frontera. Y como de ese grupo yo era el único argentino, porque después estábamos con un chico francés y la que en ese momento era mi novia, que era chilena, Ok. yo podía entrar a Argentina, pero ellos no, ¿Dónde estabas en ese momento? en Chile. Estabas en Chile. Ok. O Sí, sea, llegaste mochileando a Chile. sí, prácticamente todo mi recorrido mochilero fue en Chile. Ok, ok. Eh, Recorrí un poquito Bolivia, un poquito Perú, pero me la pasé por esos lados. Nos cierran la frontera, vamos todos a vivir a la casa de la chica y ahí me encuentro con que después de un mes la cosa no mejoraba y tenía que empezar a hacer algo. Y fue como, no sé, como que en ese momento me cayó la ficha de que todo lo que arrancaba lo dejaba por la mitad y dije, yo voy a agarrar algo y no me importa si me gusta o no me gusta, yo voy a darle a esto. Y ya está. Ok. Y ahí empiezo a hacer curso de programación. Ya sabemos Y cómo después termina la de... historia. O sea, no se los quiero decir, pero me parece que no cumplió su palabra realmente. No cumplí mi palabra, no cumplí mi palabra. Claro. Ok, entonces, Eh, programación. Programación y ya está, yo soy programador, listo. Y termino los cursos, me contrato una empresa, en ese momento la demanda de programadores estaba a un nivel nunca antes visto. Me contrato una empresa, me empiezan pagando 2 pesos, pero yo estaba contento porque era mi primera experiencia y dije, dale. Y al cabo de 1 o 2 meses me triplican el sueldo porque básicamente no encontraban gente que pueda hacer el trabajo porque había mucha demanda. Entonces me triplican el sueldo, pero también me empiezan a exigir y exigir y Claro. exigir.
Y yo veía que las cosas se manejaban de una forma que a mí no me gustaba y ya estaba desconforme. Y como tengo esa Claro. tendencia a abandonar, A mandar todo al básicamente, carajo, dice. exactamente, y soy muy impulsivo, un día cargo, no sé, $20 en PokerStars, después de ver una maratón de videos de ceros póker, Ok. eh, y empiezo a jugar y de la nada veo que cargué 20 y al final de semana tenía 200 jugando No Limit 2 y Bien. al final de la otra semana tenía 600 jugando No Limit 5 y dije, ya está, yo renuncio y a Claro, partir de ahora ya. soy jugador de póker. Y esto, o sea, que me hagan lo que me hagan, aquí me quedo. Ya está. Y Soñado el dije, inicio entonces. sí, ya había tenido una época donde había querido ser jugador de póker Ok. antes de empezar a mochilear. Eh, y ese sí fue el inicio que nadie quiere tener porque cargaba dinero, lo busteaba instantáneamente, cargaba dinero, lo busteaba instantáneamente. También mi familia diciéndome, eso es juegos de casino, te estás volviendo un ludópata, eh, no sigas ese camino porque vas a terminar mal. Pero bueno, en ese momento yo tenía libertad absoluta de hacer lo que yo quiera, 2, 3 años después. Claro. Y me di cuenta que, bueno, investigando, estudiando y todo, me di cuenta de que se podía ganar. Y a partir de ahí inició mi carrera en Cash y duró unos 4 años más o menos. Y Ok. a partir de ahí, y ahí sí, las cosas se pusieron a veces difíciles, a veces no tan fáciles, pero ahí sí que me quedé. Bien. Eso habla bien del póker. No, no tanto de ti, pero habla muy bien del póker. Claro, te mantuvo el póker. Sí. ¿Hasta qué stage llegaste en Cash en esos 4 años, Jacob? En esos 4 años llegué a shotear No Limit 1000. Ok. Eh, hay que. A mí me gusta aclarar esto. Agarré los mejores 4 años de la época, si se quiere, moderna del póker, ¿no? Sí. Agarré la pandemia y el post pandemia. O sea, después del boom de Moneymaker, creo que fue la época más fácil del póker online. Sí, todo el mundo estaba encerrado en casa y bueno, vamos a gamblear y era muy fácil. Yo recuerdo también haber iniciado precisamente en esa época y también el escalado hasta 25, por ejemplo, fue sencillo y en 25 ahí ya me empezaron a dar coñazo, por así decirlo. Sí, yo creo que en ese momento yo subí de No Limit 2 a No Limit 100 en un periodo de, no sé, 6 meses. Le Ok, estaba dedicando muchísimo tiempo porque no tenía nada para hacer. Mi novia en ese momento era enfermera, entonces hacía turno de 36 horas por el COVID. durísimo. 36 horas por 48 y las 48 horas libres que tenía se la Era, pasaba durmiendo porque claro, claramente después de estar 36 horas despierta atendiendo gente era terrible. Y mi amigo francés se quedó un tiempo y después resolvió volverse a su país con un vuelo de repatriación porque la cosa no parecía que iba a mejorar y no parecía que se iba a poder volver a viajar como se hacía antes. ¿cómo se hace? Entonces, me gusta aclarar eso porque hoy en día creo que la cosa es distinta. Entonces, en 6 meses estaba jugando No Limit 100, me mantuve ahí, bajé, subí y después llegué a shootear No Limit 1000 Ok, después de algunos años. No Limit 1000 fue un nivel que nunca pude establecerme. Ya ahí ya se notaba que la gente llevaba muchísimo tiempo jugando, eran muy distintos, era todo muy distinto. Pero en mesas blandas de No Limit 500 me mantuve un año y medio, 2. ok. Bien, aparte no es un nivel fácil tampoco, o sea, por más de que era el tiempo que fuese, ya yo creo que a partir de 100 para arriba ya no se nota mucho la diferencia de los jugadores, que no te encuentras, no es que no te encuentres recreacionales, pero te encuentras recreacionales de ese nivel, ¿sí? Claro. Que es prácticamente la gente que crucea NL10 y demás, ¿no? Pero son recreacionales que ya tienen una idea de juego, que ya, pues si te trivetean entre o te meten alguno que otro farol, te empiezan a bluffpachar un poquitito más, hacen sus locuras obviamente, pero no son tendencias tan graves o tan serias como las que te encuentras en Mico. Bueno, te encontrabas en Mico. 100%. Claro. Sí, igualmente, como te digo, mi foco cuando jugaba calle en ese momento era 100% encontrar la mesa blanda. Bien, Tuve periodos donde sí me sentaba, me acuerdo que en Poker Stars había como una regla no escrita donde
había un jugador que se sentaba en una mesa, vos te sentabas prácticamente en el asiento opuesto, te ponías sit out, él se Se quedaba. mantenía Ujú. sentado, digamos, y si en algún momento se llegaba a sentar otro regular, la forma de sentarse era regular, asiento libre, regular, asiento libre, regular, asiento libre. Duro. Claro, ¿Bien? claro. Y ahí tenías que jugar sí o sí. O sea, si había Obvio. tres sentados en una mesa, no podía haber dos sit out, tenías que jugar. Claro. Hice eso durante un tiempo y claramente me pegaba unos swings hermosos. Y después dije, ya está, yo tengo que encontrar la mesa blanda, la mesa donde está el 40-50X que no para Claro. de meter dinero al centro. Y metía muy poco volumen por eso, porque mi selección de mesas era extremadamente buena, pero bueno, había días donde no metía ni 1200 manos. Claro, ¿no? Y aparte el volumen baja muchísimo, ¿no? También de como, o Sí, sea, igual ya no juegas tanto por volumen porque te lo imposibilita en ese sentido también el poco tráfico que puedas llegar a tener, pero rentabilizas en el sentido de buscar eso, ¿no? Buscar la mesa blanda o cazar al recreacional, tratarle de sacar lo máximo porque sabes que tienes un EV0 contra el resto de los regulares, por así decirlo, ¿no? Y eso cuando son sí, más o menos, cuando son mejores que tú, pues hasta tú terminas siendo el recreacional de turno, ¿no? Para ellos también y te pescan a ti. sí, 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 sí. ¿Cómo pasas entonces después de NL500, NL1000 a torneo? O sea, a buscar la zanahoria al final del camino. ¿Cómo llega ahí? Porque no es un Eh, nivel, o sea, no es cualquier nivel, por así decirlo, NL500, ¿no? Donde ya te estableciste, para luego pasarte a MTTs, que es este sinfín de emociones. sí. Bueno, es una pregunta, me encanta porque es una pregunta que me han hecho 10 millones de veces y me gusta tener ahora como por ahí no estar jugando ni tener otra cosa que hacer para poder contarla bien. Porque fue una mezcla de muchas cosas. La primera es que cuando yo empecé a jugar Cash, no empecé a jugar, o empecé a jugar póker si se quiere y a profesionalizarme, no lo hacía, nunca lo hice por diversión. ¿Ok? O sea, mi inicio en el póker no fue como la de la mayoría que juegan con amigos y se divierten y dicen, ah, acá puedo hacer dinero. Y mi inicio en el póker fue, no me gusta lo que estoy haciendo y esta es una solución a eso. ¿Ok? Eh, y puedo ser mi propio jefe y puedo trabajar la cantidad de horas que quiera y no le tengo que responder a nadie. Digamos, lo vi más por ese lado. Entonces siempre lo tomé como un trabajo. Vale. Eh, Eso sumado a que me agarró una época muy fácil, por lo menos a comparación de ahora, extremadamente fácil, me hizo que llegara alto sin curtirme, sin tener que pasar por esos procesos que la gente que hoy en día tiene que pasar para llegar a esos niveles, tiene que transitar. Ok. Como downswings, como periodos de estancación máxima, como periodos de estar mucho tiempo break-even, etc. Lo mío fue como un ascenso extremadamente rápido, no por mí, sino por la situación, el contexto. Por el feel que había, claro. Claro. Entonces, cuando llego a ese momento y empiezo a transitar ese camino que a todos en algún momento nos toca de sufrimiento, si se quiere, porque bueno, en ese momento lo veía más como sufrimiento, hoy en día con un poco más de coaching mental y todo, lo veo de otra forma, Lo pero sigo viendo como ese sufrimiento, momento, pero ya lo entiendo. O sea, dice, ok, está bien. no, hoy lo veo como un periodo que es el filtro. Ok, Y en ese momento a mí me filtró. En ese momento yo empiezo a ver que mis resultados pasan de ser extremadamente buenos, de estar ganando a 8 BB100, uf. a... Sí, por la selección de mesa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, igual es No un era un montón. casher. No, pero igual Sí, sí. es un montón, ¿no? 8 BB100 en el 500 está durísimo. Eh, y ya no encontraba mesas con recreacionales. O sea que me empecé a por ahí a sentarme más a batallar. Por más que no era lo que quería, pero era lo único que podía hacer, porque si no me tocaba quedarme sit out todo Claro. el día hasta que conseguir una mesa. Y empecé a como a plantearme, ¿no? De por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué si, o sea, no me divierte?
Y además lo estoy sufriendo porque me está yendo mal y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que me gusta del póker? Porque el póker me gusta, por algo me quedé. O sea, más allá del dinero. Porque pude haber agarrado el momento donde más dinero hice y decir, ya Ya está, yo está. acá me retiro, agarro este dinero, me pongo dos, tres negocios y vivo de renta el resto de mi vida y listo. Sí. Pero no lo hice. Dije, no, a mí me gusta competir, a mí me gusta sentirme como si fuese un deportista, como me gusta dedicarle tiempo a esto, pero hoy en día no lo estoy logrando conseguir. Y dije, ok, vamos a explorar otras opciones dentro del póker. Y la realidad es que a mí siempre me gustaron los torneos. O sea, desde el minuto uno los torneos me hacían sentir cosas distintas que el cash. Pero Ok. estaba siempre eso de no, porque la varianza en los MTTs es terrible y los downswings son bestiales y es muy difícil profesionalizarse, etcétera. Y dije, mira, yo voy a probar. Y si no me gusta, me Sí, pongo a hacer otra cosa. claro, Total, vuelvo a otra cosa. nada me ata al juego. O sea, si me quedo acá es por una decisión mía. Y si me voy a quedar, y voy a pasar por estos momentos de downswing, por lo menos quiero hacerlo en una modalidad Disfrutando, o... Exactamente. aunque Y que sea menos. duela, porque al final a todos nos duele perder, pero que duela menos. Duele O que menos. se sienta distinto. Voy a aprovechar ese inciso primero, ¿no? Porque sí es cierto que, o sea, tú ahorita lo ves ya desde una perspectiva donde, bueno, ya eras ganador, ya tenías cierto nivel aparte y un ritmo que no es menor tampoco de jugar habitualmente, porque pasar stake a stake te va enseñando, te va dando esa cadenita o esa continuidad, ¿no? Sí. No es como que agarras directamente y me voy a grindear 8 o 10 horas un torneo porque ya tengo o sea, un previo de que ya lo hice antes en cash, por así decirlo. Ahora, tú mencionaste algo ahorita con respecto a esa volatilidad, no me sale la palabra, pero Volatilidad. esa palabra, en cuestión de los torneos, que es mucha varianza y demás. En ese momento, o sea, tras lo que habías transcurrido en Cash y lo que has transcurrido ahora en torneos, ¿ese pensamiento se mantiene? O sea, tú para alguien nuevo le dirías, sí, los torneos tienen una varianza mucho más alta, son mucho más volátiles que Cash, ¿o crees que no es así y es es puro humo como diría mucha gente? No, es innegable que hay mucha más varianza. Es innegable. Ok. Hay mucha más varianza, hay mucha más volatilidad. Ya ves, eh, se pega eso, no, sí, no se sí. puede decir. Sin lugar a dudas. Por cómo está diseñada la modalidad, tiene mucha más varianza. Pero yo cuando a mí vienen y me preguntan qué modalidad seguir o qué modalidad me conviene más para profesionalizarme, la pregunta es, ¿por qué te querés profesionalizar? Ok. No, porque a mí me gusta el juego. Está bien, ¿qué juego es el que conoces? Porque el póker es inmenso. Tenés Omaha, Texas, tenés Badoo, Raz. ¿Qué juego, qué es el póker que conoces? ¿Y cómo lo jugás? ¿Y qué es lo que te gusta del póker? Porque yo creo que muchos arrancan jugando al póker por la plata. Todos arrancan por Eh, la plata. O sea, yo creo que nadie dice, ay, mira, qué bonito jugar cartas. No, o sea, obviamente esa es, o sea, cualquier otro tipo de cartas te puedes ir a jugar por cartas. Cuando vas al póker claro. dices, no, plata. O sea, el mover las fichitas y que esas fichitas puede ser simbólico realmente, pero que tengas esa sensación de ganar algo. Eso es lo que hace mucho más llamativo al póker. Este, pero bueno, a ver, entonces sigue. Ok, ¿qué es lo que te gusta del póker? Y bla, bla. Claro, a ver, plata. Está bien, pero plata puedes hacer de 10 millones de formas. ¿Qué es lo que te hace elegir al póker por sobre cualquier otra cosa, o profesión, o trabajo, o lo que sea? Y si vos lográs responder eso y lográs asociarlo a una modalidad, seguí esa modalidad. Bien, Y después la varianza va a estar, porque varianza hay, en el póker existe en todas las modalidades, en todos los... O sea, vas a sufrir la varianza. Sufrir. El tema es si ese sufrimiento vale la pena o no. claro.
¿Me entendés? Sí, sí, Si sí. vale la pena, porque el objetivo va más allá de la plata, va más allá de esta libertad y lo que sea, que también es un poco zaraza. Esa es la mentira Porque más bueno, grande, ¿no? Del jugador. No, voy a jugar póker porque voy a tener tiempo para mí. No, amigo, no es así. O sea, no va por ahí. No, créeme que no va por ahí. Vas a tener tiempo, la verdad, sí. En algún momento vas a tener tiempo. Viene junto con lo de la varianza, a largo plazo, ¿no? Te van a decir. claro, a largo plazo quizás, Claro, o sí, tus días libres, si no sos un enfermo y te la pasás estudiando para seguir subiendo de nivel, por ahí tenés algo de tiempo libre, pero eh, por eso también es como yo en ese momento le pude agarrar lo que me gustaba del póker, lo que quería con mi vida y asociarlo a MTTs. bien. Y ahí dije, ya está, es la respuesta. Y quizás es un error. Y si es un error, o cambiaré de nuevo de modalidad, volveré a Cash, o me pasaré a Spins, o a lo que sea, o dejaré de jugar póker. Si total no hay nada que me ate al juego. Pero si me voy a quedar en el juego y voy a transitar todos estos periodos de subidas y bajadas y de distintas emociones, quiero que Claro. sea por un fin, que Si, valga más que la plata. ok, esa última parte es interesante. Voy a robar esa frase. Así que el fin valga más que la plata. Muy bien. Si tú hubieses iniciado, por ejemplo, Jaco, en vez de en cash, como lo hiciste, y hubieses iniciado en torneos, en esa parte donde arrancaste, ¿no? En vez de arrancar jugando en L2, hubieses dicho, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar y juego torneos en ese inicio. ¿Crees que, obviamente es muy difícil saberlo, ¿no? Pero a tu percepción, ¿crees que hubiese sido el mismo camino? ¿O crees que el iniciar, por ejemplo, en una modalidad como torneos solo, en esa situación en la que te encontrabas, hubiese sido capaz mucho más diferente? Hubiese sido diferente 1.000.000%. Primero que nada, hay algo que por ahí subestimamos y es que si vos en el inicio, si yo hubiese en ese nuevo inicio en el póker, ¿no? Hubiese cargado $20 y me hubiese durado una sesión y hubiese salido negativo, probablemente no hubiese cargado de nuevo. Porque en ese momento el póker llegó como una solución a algo que no me estaba gustando. Claro. Y tuve la suerte de empezar en cash, que es algo por ahí un poco más estable. Igual también pude haber busteado la banca tranquilamente, ¿no? Sí, Pero sí. 100%. Pero digo, llegó en ese momento en una modalidad un poco más estable, donde por ahí se puede materializar el poco EV que podría llegar a tener un recreacional con un poquito de las reglas y un poquito de estudio ahí. Y eso fue lo que me dio el impulso inicial. En cambio, en torneos podés ser el mejor y cargar $20, jugarte 20 torneos de $1 y no haber metido un cash en ninguno y hubiese dicho, esta no es la solución, por acá no es. Y mismo partes de mi carrera, por ejemplo, cuando me agarra el downswing más grande en cash, yo no, ni siquiera estaba en Argentina, yo estaba viajando por Brasil y México. Ok. Eh, y que yo iba a hostels con un amigo, que después terminé haciéndolo solo, con mi notebook, grindeaba 2, 3 horas, estudiaba una horita y me iba a la playa, me iba a una fiesta, me iba a recorrer, a visitar. Eso con torneos no hubiese pasado nunca. Entonces No. también doy gracias de haber empezado en Cash porque me permitió también vivir un poco de esa falsa libertad en el camino y darme cuenta que tampoco ese era el camino. Que lo disfruté un montón, lo viví espectacular, pero es como, sí, no iba a llegar nunca a donde quiero llegar si seguía transitando ese camino. Y me pude dar cuenta, y hoy no lo tengo en mi cabeza como una opción, simplemente porque lo pude transitar. Y Cash Claro. me lo permitió transitar. Sí, sí, obviamente yo igual arranqué al inicio, arranqué con Cash también y aunque fue mucho, o sea, fue escalonado de igual manera, pero ahorita que me encuentro ahora jugando, ampliando spins, jugando spins,
Digo, si yo hubiese arrancado en cualquier momento, hubiese dicho voy a jugar póker y juego spins, o sea, no duró 3 días. No los duro, Sí, porque la varianza es muy alta. Tienes que tener estómago para aguantar perder esos 80-20 muy consecutivamente, muy seguido durante el día. Entonces, eso es duro. Y en torneos, la frustración va, eh, aunque de igual manera, pero va en el sentido de que puedes estar 4 o 5 horas jugando el torneo y antes de burbuja, ¡puf! Te fuiste. sí. O tenías un stack súper grande, se explota la burbuja, 3 manos y te fuiste. Y dices, a ver, o sea, ¿qué hago con mis 4 horas que ya le invertí a esto? Nadie me las va a reponer. Y si cobraste bien, pero muchas veces no cobras. Y es duro, o sea, manejar eso para alguien iniciando. Ese nivel de frustración para alguien iniciando es muy fuerte. Sí, sí. Y también mismo a veces metes el min cash y decís, y busteás al segundo y decís, estuve jugando 5 horas para invertir 10 y sacar 19. Claro. Me- Y todos estos torneos encima que no pude meter en cash. O sea, este era. Claro, uno le pone tanta expectativa a los El torneos torneo, sí. que vos decís, acá hay $15.000 el primero, este es el que me salva al mes. Y no. O sea, entraste chip leader en burbuja y a las 3 manos te fuiste y ganaste lo mínimo como para cubrir ese torneo. Y los otros que te iban a salvar, los otros 25 30 que te iban a salvar el mes, no los metiste en Tampoco cobro los ni metiste. siquiera. Y sí, es muy duro para la gente que recién arranca por ahí entender eso. Y creo que ahí sí hay un poco de amor por el juego o algo por el estilo que te lleva a lo voy a intentar una vez más y una vez más y una vez más y una vez más. Y sí, obviamente siempre está la plata en la cabeza. Yo creo que nadie continúa simplemente por amor al juego. Deben haber muy pocos. Creo que todos en algún punto dicen no, porque puedo hacer plata con esto. Pero sí siento que también eso me llamó un poco la atención, que el amor que sienten los profesionales de MTTs por los MTTs, sabiendo lo mal que los tratan algunas veces, no sé, también un poco también me conquistó. Claro, igual en ese aspecto yo sí doy como que mi punto a favor para el jugador de MTTs, porque el jugador de Cash de cierta manera se vuelve más frío, en el sentido de que, bueno, recargo y sigo aquí sentado, o sea, no me voy a parar de esta mesa salvo que se me acabe la plata que tenga en ese momento, ¿no? O me arme el banco acá, que ahí va ya la parte de gestión de banco y lo que quieras. Pero puedes mantenerte en la mesa, ¿no? Puedes perder una mano muy fuerte y, bueno, recargo y sigo jugando y sigo mi sesión y sigo activo. Sí, Eso hace que el jugador de Cash como que tome otra mentalidad y a veces también en cuestión de movimientos como que sí se vuelve más frío. Sí, creo que sería un buen adjetivo y, y no mete tanto ese tema de que no, es que aquí no voy a hacer este farol por X o Y razones por la que puedes no hacerlo o hacerlo en un torneo. Acá simplemente lo haces porque tienes que hacerlo, porque es correcto hacerlo y ya está, te lo agarraron y bueno, mala suerte, te lo agarraron. Salió bien, perfecto, salió bien, no pasa nada. Esa es una de las diferencias. Por otro lado, el jugador de torneos sufre, como tú dijiste, ¿no? Este, o vive el póker de diferente manera, para no hablar de sufrimiento, sino que vive el póker de distinta manera, en el sentido que puede invertir mucho tiempo para luego salir solo con experiencia de un torneo, sin nada de dinero, solamente con experiencia acumulada. Y capaz un torneo que saques con experiencia está bien, pero 2, 3 torneos, una sesión al día de pura experiencia, es duro, ¿no? Llegar a fin de mes a base de experiencia nada más. ¿Cómo llevas sí, esa parte, Jaco? Tú que, por ejemplo, porque te he visto que metes sesiones 5 de 7 días a la semana, si mal no te llevo por ahí el recuento, y metes alrededor de unos 15 20 torneos al día entre diferentes buy-ins, ¿no? O capaz más. sí. No, más. Más. Ok. Sí. ¿Cómo haces, por ejemplo, mitad de día?
digamos, llevas, no sé, la mitad de la grilla que tienes planeada para el día y nada, o sea, llega a esa mitad de día y tienes, en vez de tener capaz 10 torneos abiertos, tienes 4. Es duro, no te voy a mentir. Eh, yo lo que trato de repetirme en mi cabeza es que se necesita un solo torneo. Ok, Un solo torneo, a veces es mentira. Sobre todo los tipos de torneos que juego yo, que son torneos de fiel corto, de pocas cantidad de players. Eh, bueno, vos me ves en stream y la gente que por ahí está en el chat y me ve en stream, sabe, a veces meto 3 4 FTs por día. De hecho, el promedio de esta semana viene siendo 3 mesas finales por día. Claro, son torneos chicos, entonces es mucho más fácil llegar a mesa final. Y a veces es mentira eso de que se necesita uno. A veces se necesitan ganar dos o tres como para salvar la sesión o ganar uno más o menos medio. Pero en mi cabeza está eso de yo solamente necesito ganar uno. O sea, sé que vengo mal, pero solamente un torneo me puede dar vuelta a toda la situación. Y no dejo de grindear hasta que ese uno aparezca o hasta que se termine la sesión. Eh, y a veces te estás a mitad de mes o a finales de mes y ya sabes que que ya no salvo que necesitas aparezca uno, ese uno, claro, pero necesitas el torneo, o sea, necesitas que sea ese un torneo para que te salve el mes, duro. sí, es duro. Eh, y es eso, es simplemente seguir. O sea, confío en mi juego, lo reviso a diario y lo vengo revisando a diario desde que me pasé a MTTs. Sigo estudiando, sigo invirtiendo horas en estudio, sigo tomando coaching, sigo invirtiendo en cursos y busco ese torneo. Ese o esos, porque con lo mismo, como estoy en torneos por ahí de fiel más corto, sé que se necesita solamente ni siquiera una buena racha, sino que mi EV se materialice y es clavar dos o tres torneos y ya como del mes. Ah, Eh, lo duro es, como por ejemplo me viene pasando ahora, que llevo 5 o 6 meses sin que aparezca esa consecución de torneos o ese torneo que... Entonces por ahí estoy ahora unos 500 vaines abajo y lo que la verdad me pone orgulloso de mí porque como empezamos la charla contándote, yo no era el tipo que cuando la cosa se ponía difícil se quedaba. Yo rascaba la primera que se ponía difícil, rascaba. Y hoy en día estoy 500, 600 vainas abajo y arranco sesión todos los días con el mismo entusiasmo de decir, solamente se necesita uno. claro. Un torneo y todo cambia. O una buena racha y todo se da vuelta. Y listo. Y es en el momento en el que yo pueda materializar este B que yo sé que tengo y que me vengo probando a mí mismo que tengo, en el momento en que lo pueda materializar, todo se da vuelta. Y lo que parecía una situación negativa pasa a ser una situación súper favorable. Pero No, si no estoy ahí, si no me presento ese día, si no juego ese torneo, si el último de la grilla no lo abro o lo juego por la mitad, desganado porque, bueno, es el último y ya me quiero ir a comer, o a dormir o a lo que sea, si yo no juego ese al máximo, reduzco las chances de que sea el de que torneo. claro. Eh, Entonces Qué es importante esa parte de decir, o sea, tanto el primero es importante como el último que estoy jugando es importante con la misma intensidad, porque suele llegar a pasar mucho que tienes un día flojo o un día pesado, por decir, a nivel de tu grind, y ese último torneo como que lo abriste, pero ya más por compromiso que por otra cosa y lo estás jugando, pero empiezan esas distracciones, ¿no? Como lo estás jugando, pero bueno, déjame reviso el teléfono, lo estás jugando, pero déjame respondo por acá o déjame respondo por allá. No le dedicas ese mismo foco y obviamente ese torneo termina mal, pero no o sea, no lo asimilas o no le das la importancia necesaria. Y eso va más de la mano del trabajo que se hace fuera de las mesas. La semana pasada platicábamos con Festival de esta parte de tener un buen mental, de tener una buena preparación, de tener, como quien dice, esa rutina
diaria, ya sea que hagas ejercicio, salgas a caminar, desayunes, te prepares tu comida, que tengas ya todo listo para al momento de grindar que te enfoques simplemente en estar grindando y que no, no, es que tengo que ir por tal cosa o es que tengo que ir por lo otro y eso te quita focos, ¿no? Todo ese tipo de focos de atención. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque yo sé que estás trabajando ahora con un equipo, pero yo soy del pensar que puedes estar en el mejor equipo y si tú no pones de tu parte, no vas a servir. ¿Cómo puedes estar en el peor equipo, pero si pones de tu parte, vas a sobresalir de ese peor equipo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo personal eh, para llegar a esa estabilidad mental, por así decirlo, o esa fortaleza mental que puedas llegar a tener hoy? Y qué tanto ha sido por ayuda externa? ¿No? O sea, más allá de tu voluntad propia. Sí. Creo que tengo cierta fortaleza mental. Creo que todavía hay mucho trabajo ahí por hacer. eh, Porque creo que todo el tiempo nos podemos perfeccionar en eso. Pero fue una conjunción de cosas. Para responder primero por lo último, qué tanto fue mío y qué tanto fue del resto, depende cómo lo mires. Porque yo te podría decir fue 100% mío. Porque yo decidí juntarme con la gente que me junté, trabajar con la gente que trabajo, prestarle atención a la gente que considero que es buena. Pero creo que sería muy egocéntrico decir es 100% mío. Hubo una parte mía que dijo, hay algo que tenemos que hacer acá, porque claramente no está funcionando, o se puede más. Y la verdad que de parte de BBZ, que es el equipo con el que trabajo, tuve siempre el 100% del apoyo y profesionales de muy alto nivel dispuestos a darme esa ayuda, esa hora de coaching, esa ayuda con el mental, ese trabajo fuera de las mesas, encaminarlo, etcétera. Pero el proceso arranca básicamente un día me siento y digo, ok, vengo grindeando hace 3 meses. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y siento que a mitad de sesión me estoy quedando sin energía. Bueno, Google. ¿Cómo puedo tener más energía? ChatGPT. Resulta que a mitad de... Soy jugador de póker. Grindeo en promedio entre 8 y 12 horas por día. Resulta que a la mitad de la sesión me quedo sin energía. ¿Cómo puedo revertir eso? Y tenés que alimentarte bien, hacer ejercicio. Al principio va a consumirte energía y después te va a dar un boost de energía. Y dije, bueno, me toca cerrar los ojos y confiar en esto. Y ya está. Y si eso es lo que un, entre comillas, experto me dice, me toca probarlo. Y si después no funciona, no funciona. Entonces intenté empezar a comer mejor, empecé a hacer ejercicio, eh, empecé a dedicarle más inteligentemente mi energía al estudio, tanto pre como post sesión. Eh, Eso por mi cuenta, ¿no? Y obviamente todo esto va fluctuando porque hay veces que por X o Y motivo un hábito se frena y mantenés los otros y después ese se frena, pero le empezás a dar más energía a los otros y es como que estás todo el tiempo tratando de encontrar ese equilibrio que te permita mantener todos los hábitos y aprovechar los beneficios de cada uno, ¿no? En el momento en el que me di cuenta que lo estaba haciendo bien, pero todavía se podía más, empecé a trabajar con Mental Coach, le empecé a contar de cómo me estructuro. Me encanta a mí tener una estructura de trabajo y de todo. O sea, mi vida se basa en estructura, básicamente. Claro. Eh, Viene de la parte entonces, anterior, ¿no? Del construir las casas. Creo que eso fue lo que te quedó desde ahí. Quedó. La estructura ahí está. Ahora nada más falta ahí está. cuál es el No, inmueble, ¿no? menos mal que igual no mantengo esas estructuras, porque esas se venían abajo, pero seguro, seguro. Claro. Y bueno, básicamente ahí con Hernán Peña, que es mi mental coach, que trabaja con BBZ, también creo que trabaja de forma particular y ha trabajado con muchos jugadores de póker, que le mando un gran saludo.
eh, empezamos a ver cómo podemos aprovechar eso que ya es natural en mí, que es la forma en que yo veo la vida, que es a través de estructura, para estructurarme, valga la redundancia, mi rutina y que eso me permita tener más energía, tener más foco, tener más fuerza mental, etc. Y la verdad que fue una gran decisión. A día de hoy tengo una estructura que está todo el tiempo en cambio también, porque también es un poco de prueba y error y un poco de esto probablemente sirva, pero a mí me sirve más hacer esto o aquello. Claro, es que de igual Eh, manera funcionamos distintos, ¿no? Entonces puede que no hay como que una forma de trabajo única que le vaya a servir a todos. A grandes rasgos puede que sí, pero ya cada uno en su persona, obviamente te vas a conocer y hay gente que necesita capaz otro tipo de ejercicio o capaz no hacer ejercicio físico, sino más meditación que ejercicio, una alimentación de cierta manera, o sea, todo ese tipo de cosas ya van a ser más personales más que algo global. Y obviamente para eso sí, necesitas al especialista, por así decirlo, o a la persona que está dedicada a eso para que te vaya guiando. 100%, 100%. Y creo que al final es eso, porque es normal por ahí ver en Instagram gente que te recomienda rutinas o que muestra las suyas y vos querer intentar copiarlo y decir, bueno, si esta persona, ¿me entendés? Hace todos los días esto y parece ser que le va bien, lo voy a copiar. Y ahí hay varias, como, no sé, falacias si se quiere. Primero que es que le vaya bien. Claro. Porque uno al final muestra lo que uno quiere mostrar y poca gente termina mostrando cuando le va mal. Después, que le vaya bien en el póker es que le vaya bien o, o sí Claro, o no. depende el buen run del póker, decir que te vaya bien, eso es muy duro porque uno de los factores principales inclusive para cualquier jugador de póker yo creo que es ese. O sea, enlazar el resultado de un torneo, de una sesión, de un mes, por así decirlo, a su bienestar personal. Y ahí creo que muchos llegamos a cometer en algún momento ese error de sentirte mal porque la sesión estuvo mal. Y como cualquier otro trabajo debería de ser, ¿no? O sea, yo terminé mi sesión, listo, cerré y ya está. Sí, la sesión fue desastrosa, pero no, o sea, no puedo hacer mi día en base a una sesión porque o sea, lo que suele pasar es que cuando la sesión es buena, no te premias tampoco, ¿sabes? Claro, O sea, la sesión es buena y dices así como que, claro, fue buena la sesión, o sea, esto es lo que tiene que ser siempre, o sea, somos muy críticos como jugadores y muy injustos con nosotros mismos como jugadores, que cuando la sesión es mala nos lo reprochamos. Y cuando una sesión es buena es como que, claro, amigo, o sea, esto es lo que tienes que hacer todos los días. Hazlo, claro. ya está. Y no debería ser así. Entonces, por eso ahí es bueno, como quien dice, deslindar, ¿no? Una cosa de la otra. Jaco, comentabas, por ejemplo, que, bueno, estás con BBZ y yo sé que hace poco estuviste en una greenhouse, ¿no? Con la gente de BBZ. ¿Dónde, además de eso, eras el consentido o fuiste el consentido? Yo, para la gente que no lo sabe, ¿sí? BBZ publicó las imágenes donde se veía, obviamente, su parte de sus jugadores estaban jugando en una sala común, ¿no? Estaban todos ahí jugando, varias computadoras, se mostraban, salían en el parque, salían por ahí tomando sol, haciendo ejercicio y demás, platicando entre ellos, y de repente en una de las imágenes aparece Jaco en una habitación solo, ¿sí? O sea, estaba solo, apartado de la gente. Luego que mi investigación fue un poquito más allá, me enteré que esa habitación era la única que tenía aire acondicionado, ¿sí? Es decir, además de que estaba solo, ¿sí? Era el único con aire acondicionado y los otros mortales estaban del otro lado No, sufriendo la intemperie y el calor. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia, Jaco, con BBZ en el Greenhouse? ya sabía que se venía eso porque la otra vez lo habíamos charlado y ya me estaba riendo antes de que empiece con la pregunta. Voy a aclarar algo. Yo robé esa habitación. ¿Está bien? ¿Ok? No recibí ningún trato especial. La cuestión fue,
todos iban a llegar ponerle lunes a la mañana. Y yo ese domingo terminé como a las 10, 11 de la noche y decido mudarme a la noche, así ya el lunes puedo arrancar con las series a pleno. Ok. Entonces, llego, pongo el código para sacar la llave de la habitación, abro y subo y me doy cuenta que no había nadie. Empiezo a subir mis cosas y fui con mi viejo que me llevó, me ayudó a llevar, porque llevé los dos monitores, mi Ok, CPU llevaste tu es equipo. gigante. Bien. Sí, llevé todo. Mi almohada. Eh, y me dice, la casa era bastante grande, había un lugar donde había unos sillones y qué sé yo, y había como una claraboya, que es como un Un tragaluz. techo de... Claro, eso. Ok. Y me dice, si se van a poner a jugar acá, va a entrar un sol por ahí que se van a cocinar. Y yo digo, y la verdad es que no sé dónde van a poner las compus. Y me dice, si yo fuese vos, me adelanto a la jugada y agarro una buena habitación con un buen escritorio y me acomodo ahí. Y si después resulta que hacen toda la movida en un lugar más fresco, me mudo para allá y obviamente está con tus compañeros. Y yo dije, te voy a hacer caso porque me da la sensación que vamos a terminar todos grindeando en las habitaciones. Ojo que esto no te va salvando de lo que dije antes, donde sí se estaban cagando entonces de calor, ¿no? Lo que hiciste fue que en vez de echarte la culpa tú, se le echaste a tu viejo. No, no, pará. Porque terminaron grindeando en un lugar fresco. Ok. Terminaron grindeando en un lugar bueno. Pero a ver, yo soy una persona que sufre mucho el calor. Entonces, lo primero que hicimos, yo ya había recibido un mensaje de, bueno, el staff va a dormir en esta habitación, entonces esta habitación no se puede tocar. Dije, joya, yo agarro la segunda mejor. Y la segunda mejor tenía aire y tenía enfrente del aire un escritorio. Y yo dije, me senté ahí, prendí el aire acondicionado y vi que me estaba pegando acá. Dije, ya está, este es Listo, mi lugar aquí en el soy. mundo. O sea, de acá no me corre nadie. Eh, y bueno, así es como agarré la mejor habitación. Y después la experiencia en la Greenhouse, la verdad que fue dentro de mis experiencias con el póker, fue la mejor que he tenido lejos, lejos. Había tenido hace poco la posibilidad de viajar con unos amigos a Brasil a jugar en vivo. Y estuvo muy, muy bueno y dije, esto va a ser difícil de superar. Pero la Greenhouse estuvo muy buena porque éramos un grupo muy grande, estábamos todos tirando para el mismo lado, estábamos todos grindeando series, intentando volver con un trofeo, intentando volver con un título. Teníamos, bueno, a nuestro coach, que es una máquina básicamente de los mid-high stakes, ahí mirándonos, o sea, él estaba grindeando en realidad, pero Claro. por ahí a veces, no sé, se tomaba un día o lo que sea y nos miraba desde atrás y sentías ese efecto de, no la puedo cagar Claro, porque me están hay alguien viendo. acá que me está viendo. Sí, sí, sí. O sea, Claro, mismo tus compañeros, bueno, en el caso de los chicos que estaban ahí en la mesa, tenían uno a cada lado, pero yo, mi puerta estaba siempre abierta y la gente pasaba y me venía a mirar. De hecho, la primera semana no streameé, metí una mesa final de un scoop chiquita, y ok. tenía ahí a todos mis amigos atrás gritando y alentando y vamos pidiendo cartas. Estuvo la verdad que muy bueno. Después comimos 11/10. Bien. La verdad que mismo la organización se encargó de que tengamos una dieta que nos permita grindear al máximo, que no nos caiga pesada la comida en el medio del grind, que esté variada, y todo eso se encargaron ellos. O sea, fue, muchachos, Ay, esto ya está, bolas. esto va a ser Claro. así. Yo estaba grindeando y me traían la comida. Fue espectacular. Después, nada, terminar de grindear y tener ahí amigos que están en la misma y que por ahí les fue igual de mal que a vos, o les fue igual de bien que a vos, o a algunos les fue distinto que a vos, y poder salir de del pensamiento de, uy, hoy me fue mal, o uy, hoy me fue bien, pero mañana me tiene que ir mejor, o lo que sea, y era como hablar de otra cosa. Siempre terminábamos hablando de póker al final, Claro. Va a pero ser difícil, ¿no? Que estén ahí todos por el póker y que no terminen hablando de eso. Pero también esto, por así decirlo, o sea, es una parte que saca a relucir también que la actividad a la que nos dedicamos es una actividad muy solitaria.
el 99% del tiempo, ¿no? O sea, porque estás grindeando solo, obviamente no, o sea, no debes de tener ayuda externa, no debes de recibir soporte de alguien más mientras estás jugando, lo puedes recibir después de la sesión o en esos intermedios, pero no durante lo estás jugando. Y aún así no es sencillo encontrar a alguien, por ejemplo, o ese grupo de personas con el que te puedas desahogar, entre comillas, que te puedan entender en el mismo, o sea, en el mismo nivel de conciencia, ¿no? Porque puedes hablar con cualquier otro jugador, por ejemplo, nosotros todos podemos hablar, pero capaz yo tengo una perspectiva de Cash y de Spins, tú tienes una perspectiva de MTT, y sí, vamos a coincidir en gran medida, pero no en ese feeling de, bueno, estamos acá haciendo, o sea, tenemos la misma actividad, estamos jugando torneos, estamos metiendo prácticamente los mismos torneos o la misma serie de torneos con la misma intensidad, terminamos y ahora sí tenemos algo, como quien dice, más en común que hablar. Es un feeling muy, muy distinto. ¿Consideras, sacando la experiencia, por ejemplo, de ahí como BZ, que acabas de decir que ha sido de las mejores a nivel del póker? Pero el día a día, por ejemplo, de Jaco como jugador, cuando termina la sesión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de Jaco? Termina la sesión, cierras stream, cierras las mesas. ¿Qué es eso primero que viene a la mente de Jaco? ¿Voy a comer? ¿Voy a descansar? ¿O qué? No. Lo primero que hago cuando termino de grindear es dejo así todo exactamente como está, me pongo mis zapatillas y salgo a caminar. No importa qué hora sea. Es la 1 de la mañana, salgo a caminar igual, con chaleco antibalas. Claro. Eh, Sin nada, sin pero teléfono ni nada, nada más las llaves para que no me roben nada y listo. sí. Y una 9 milímetros en la Claro, cintura. no, Eh, no, mentira, mentira. es una regla de Eh, 9 milímetros, chicos. No. claro. eh, no vamos a decir que para qué sirve medio. Eh, no, no, salgo a caminar. Es lo primero que hago. Ok. Porque ya para esa altura ya habré pasado entre 8 y 10, 12 horas si fue una sesión extremadamente larga enfrente de la compu, con sus 5 minutos de pausa cada 55 minutos, pero ya pasé mucho tiempo enfrente de la compu. Probablemente, si, bueno, ahora que estoy yendo al gimnasio y estoy haciendo otras cosas, probablemente ya tuve algo de movimiento, pero hasta hace un par de meses no me habré movido en todo el día. O sea, estuve por ahí 14 horas sentado porque precesión de revisar alguna mano, de hacer algunos drills en GTO y lo que sea, más la sesión, ya habré pasado unas 14 horas sentado. Necesito moverme, pues si no me voy a morir. Entonces lo primero que hago es salgo a caminar. Y camino unos 5 o 6 kilómetros, que son más o menos 6.000 7.000 pasos. Ok. Vuelvo, como, y ahí sí reviso cómo fue la sesión, o si estoy estudiando algún spot en particular, me pongo a ver el spot. Hasta más o menos las 11:30, 12, que ahí ya corto y me voy a dormir. Bien. Y al día siguiente me despierto y Vuelve rutina otra igual. vez la rutina. Y ahora, por ejemplo, cuando terminabas acá sesión en el greenhouse, ¿cómo era ese fin de sesión? ¿Te ibas a caminar igual? ¿O ibas a la sala en común? ¿Qué, o sea, cuál fue la diferencia, por ejemplo, en ese tiempo? Bueno, algunos días fui a caminar. eh, y lo mismo, caminaba unos 5 o 6 kilómetros y volvía. Y después me di cuenta que, o sea, es verdad que no estaba haciendo ejercicio y por ese lado el caminar me sirve bastante, por más que no sea un ejercicio de alta intensidad ni mucho menos, pero por lo menos para estar un poco activo. Sí. Pero más que nada mi idea de salir a caminar es poder despejar la mente un poco y decir, bueno, esto que acaba de pasar, sea bueno o sea malo, se va. Ahora vuelvo con soluciones o con otra mirada de lo que pasó. Y en la Greenhouse no lo necesitaba, porque cortaba sesión y ya había gente que había terminado y nos poníamos a hablar de cualquier cosa. Siempre arranca con póker y termina con póker, pero en el medio se va como Claro. cambiando la cosa y nos ponemos a charlar de la vida y nos ponemos a charlar de esto y del otro. Entonces lograba despejar mi mente sin la necesidad de salir a caminar, por ejemplo. Aún así todo, más de una, dos, tres, unas cuantas veces salía a caminar porque por ahí terminaba más temprano que el resto.
o por ahí la gente que ya había terminado estaba haciendo otra cosa. Eh, pero sí, básicamente esa rutina la hago como para despejar la mente. Entonces, cuando era posible despejarla sin salir a caminar, me quedaba y si no, salía a caminar. Vale, perfecto. ¿Tienes alguna otra actividad, por ejemplo, además del póker? Porque, bueno, ahorita acabas de mencionar que despiertas, drill o ejercicio que estás haciendo ahora, empieza la sesión, 14 horas, terminas, camino, duermo prácticamente, ¿no? O sea, o reviso y duermo. ¿Tienes alguna otra Sí. actividad? Yo sé que te gusta el fútbol, si mal no tengo entendido, o no lo sigues tanto. O es No, show no lo nada sigo más para tanto. las redes. Sí, Ah, sí, es es show show, es nada show. más, ok, bien. Sí. Entonces, ¿tienes alguna otra actividad aparte que te llame la atención hacer? O sea, algo que te ayude a desconectar, además de la caminata, que digas, mira, me pongo, no sé, a leer algo, no sé, cualquier Mm. otra actividad. No, ahora lo que estoy haciendo hace ya un tiempo es, voy al gimnasio, lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio, los martes y los jueves hago, y los sábados hago un poco de natación, de Ok, piscina. Libre, no voy a competir, ni mucho menos, voy a flotar, a nadar un poquito, a como estar en el agua y como ok, gastar energía ahí. Em, pero después, como que mi forma de ser desde que soy muy muy chico es estar quieto. Es como mi estado normal es estar quieto. Entonces por ahí cuando no despejo la mente caminando o haciendo ejercicio, me pongo a ver videos, me pongo a ver una película, me pongo a ver esas cosas. Que lo disfruto mucho, pero también me doy cuenta que estoy siempre encerrado. Entonces claro, trato de mantenerlo equilibrado lo máximo que pueda. Pero si dejas a mi mente elegir, siempre va a preferir estar en una silla sentado mirando una pantalla. claro, estar quieto, como quien dice. Muy bien. A Mm, pesar de que es bastante inquieto moviéndose en la silla durante las sesiones y demás, su preferencia es estar quieto. Yago, ¿cómo es el trabajo que haces durante la sesión? Porque hablamos un poquito, por ejemplo, de cómo es el antes, me dijiste que te preparas, que haces ejercicio como lo acabas de mencionar, pero ahora, por ejemplo, ¿cómo sobrellevas? Porque no es fácil la sesión de 10 12 14 horas cuando va muy bien o cuando digamos el último torneo, por así decirlo. ¿Cómo, o sea, cómo preparas eh, mentalmente el approach de la sesión cuando sabes que es una sesión larga, es una grilla extensa? sí. Para mí el trabajo de la sesión arranca la noche anterior. Ok, Porque la noche anterior lo que hago yo es, tengo un Excel con una planilla donde me voy a anotar todos los torneos que voy a jugar al día siguiente. bien, Entonces, lo que me permite eso, o lo que me ofrece a mí eso, es sentarme con la sensación de que tengo un plan. Yo voy a jugar estos torneos, voy a abrir sesión desde acá y desde allá, voy a recomprar si puedo, si resulta que tengo que en estos torneos con esta cantidad de blinds, y si algo se sale de eso, no lo hago. bien, Entonces, como te digo, me gusta ser una persona estructurada, o intento serlo la mayor parte del tiempo también. Entonces mi trabajo ya arranca la noche anterior. Y después es arrancar sesión, abrir los torneos que me toca, intentar jugar lo mejor posible y estar todo el tiempo pensando, o no sé si es pensando, pero más que nada estar atento a qué es lo que está diciendo mi cabeza en ese momento, qué es lo que estoy sintiendo, eh, en qué momento eso cambia, porque por ahí arrancás la sesión sintiendo una cosa y terminás la sesión o en el medio empezás a sentir otras emociones, otros sentimientos o lo que sea. Entonces, bueno, la gente que me ve seguramente me habrá escuchado más de una vez decir, no sé, hoy estoy más propenso al tilt. O la verdad que esta mano me tilteó. O la verdad que bustear este torneo me dolió. Y lo exteriorizo y me gusta exteriorizarlo, más que nada por también un tema que hablé con Hernán, de poder etiquetar esa emoción y darle forma, ¿no? esa emoción o ese sentimiento, claro, y decir, esto es lo que me está pasando. O sea, y decirle a mi mente que sé lo que siente, que no es que, o sea, el mensaje que me quiere dar está claro.
Y después utilizo los breaks de 5 minutos para intentar encontrarle la solución o sí, no sé si es encontrar la solución o no. Simplemente hacer las paces y decir, bueno, esto es parte de lo que me va a tocar el 80% de los días y es normal. Continuemos porque solamente se necesita uno. Eh, entonces es eso, es estar, creo que, o sea, yo lo veo al póker, sé que ahora de nuevo se inició el debate de si es un deporte mental o no es un deporte mental, a mí la verdad no me interesa, pero me gusta verlo como un deporte mental, no solamente por la parte estratégica, sino también por esa batalla que tenés todo el tiempo con tu cabeza diciéndote esto me duele, esto me molesta, esto me frustra, y aún así todo tus ganas de seguir continuando porque sabés que después de todo eso viene algo bueno. Claro. Entonces, para mí la fuerza o el deporte mental está más en eso que en saber si betear o no si betear, o saber si overbetear o no overbetear, o lo que sea. Claro. Que también es muy importante saberlo, ¿no? Pero Sí, 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 obviamente la parte técnica es bastante importante, pero lo asemeja, de hecho muchos de los jugadores también lo llegan a asemejar con el trabajo que se tiene en el tenis a nivel de deporte, pero el trabajo mental que se tiene en el tenis, porque al ser uno contra uno, no tienes ese colchón, por así decirlo, que tienes en un equipo de fútbol o en un equipo de básquet, en un equipo de béisbol, donde tienes otros compañeros que capaz y ellos pueden llegar a cometer errores, por así decirlo, que cuestan el partido, ¿no? Acá en el tenis, o sea, eres tú y al frente tienes a otro, ¿verdad? Que los dos están dando y buscando el error precisamente del contrario, ¿no? Y eso, en esa parte se asemeja mucho con el póker porque el fallo ya no se lo puedes atribuir a otra cosa. Por más de que el jugador de póker quiera decir, no, es que la varianza está en mi contra, que bla, bla, bla. O sea, eso es parte, como que dice, esencial del juego. Pero como tú afrontes esa situación, ya eso dice más de ti como persona, como jugador, y el trabajo que conllevas a diferencia, por ejemplo, de cualquier otra cosa. Cuando salió el debate de si es un deporte mental o no, y decían de que no, es que hay mucha gente que se lo toma de forma recreativa, y lo mismo aplica para cualquier otro deporte. O sea, el que juega fútbol en la calle de su casa no está jugando fútbol con las aspiraciones de ir a jugar un mundial. Sí, puede tener el sueño de hacerlo, pero no lo hace con ese sentido. Se está recreando. El que juega al póker de forma recreativa, que sigan viniendo, porque si no, nos quedamos sin comer. Pero que sigan viniendo, ¿verdad? Y que se sigan recreando porque no deja de ser un juego. bueno, pero ahí hay como también un debate de, que ya te digo, a mí la discusión de si es un deporte mental o no, honestamente no me importa porque lo que me importa es cómo yo lo veo, eh, porque eso es lo que me mantiene, ¿no? Claro. Pero está interesante a veces escuchar distintas opiniones y hace poco me crucé con la opinión de una persona que decía que no es un deporte porque cuando vos, o sea, si no sería el único deporte donde vos buscás jugar con gente peor que vos y si no, no jugás. Pero no sé Ajá. qué tan, porque todo el tiempo, o sea, si vos vas al Mundial de Fútbol y te encantaría que todo el resto sea peor que vos, así puedes Claro, ganar. de ganar, obviamente. Eh, Pero bueno, es verdad que muchos equipos van sabiendo que no son los mejores y aún así todo compiten. Pero bueno, no sé, no me parece un argumento lo suficientemente sólido como para decir el póker no es un deporte mental, pero aún así todo. Si lo es o no lo es, no lo sé. Para mí la parte de deporte mental es esa, es no atribuirle cosas a la varianza que son de la varianza muchas veces y otras veces no. No atribuirle los fallos a y porque este paga con cualquier cosa y mira con lo que me paga y o lo que sea, y más como que sea un trabajo de uno mismo, de decir, ya sé que esta persona paga con cualquier cosa, entonces me voy a adaptar de esta forma, ya sé que esta se juega de esta forma, ya sé que busteé el torneo que me iba a salvar el año y lo busteé a uno de FT y no me salvó ni el mes, pero tengo que seguir. Me quedan todavía 15 torneos más por abrir. Creo que esa es la parte más, no sé, el deporte más duro dentro del póker o la parte más dura dentro del póker y que es
termina forjando tu carácter y termina decidiendo si sos jugador de póker o no. Duro. Claro, también. Voy a aprovechar para saludar a la gente que está en el chat, que si bien no les presto atención, sí los estoy leyendo. Muchísimas gracias a Laila, a la Queen, a Pokerezón también, Claudio TV, por ahí llegó Emma hace un momento también, Pedro Acecas, Franlu, Marcelus. Muchísimas gracias, muchachos, por estar en el chat. Sabemos que están ahí. Trato de no interrumpir la plática con Jaco, ¿verdad? Al momento de la entrevista, a Yela no lo vamos a saludar, o sea, déjalo así en visto. No lo saludamos, pero sabemos que está ahí. Y le agradecemos obviamente que estén haciendo el apoyo. Los invito a que dejen sus preguntas para en un momento cercano le estaríamos haciendo algunas de esas a Jaco. Obviamente, si hay preguntas con sentido, siempre lo digo, ¿no? Si hay preguntas con sentido, hay respuestas con sentido. Si hay preguntas sin sentido, pues no esperen una respuesta distinta, ¿no? Por así decirlo. Jaco, volviendo. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor logro que has tenido como jugador? Ya sea Cash o MTTs, pero algo que consideras tú que digas, ¿sabes qué? Este ha sido lo más grande que he conseguido. No necesitas hacer alguna cantidad de ganancias, sino en particular, ¿qué consideras tú tu mayor hazaña hasta el momento? Bien. Creo que la primera va a sonar como. Ay. No sé, no quiero decir malas palabras en todo el stream, No, pero. no, adelante, adelante, adelante. eh, Considera Va a que esto va a sonar como quedar terrible. a la posteridad y va a quedar. Entonces ya de aquí en adelante yo lo subo sin filtro, así que ahí Va va. a sonar como que soy terrible chupapija, pero lo que más me pone orgulloso de haber logrado con el juego es mantenerme en el juego. Ok. Porque excusas para irme tuve 1.000 millones. Y Ayer a día de hoy tuviste. tengo 1.000 millones. Claro, o sea, Sí, en cada sesión tienes excusa para irte. eh, exactamente. Y Bien. conociéndome o sabiendo la persona que yo era antes de arrancar en el póker, saber que después de 6 años sigo acá, me pone muy orgulloso porque yo no era ese tipo de persona. Entonces eso, o sea, más allá de si a veces me va bien o a veces me va mal, si a veces gano y si a veces pierdo, cuando me pongo a ver para atrás y decir, ya van 6 años, me pone contento. Pero el punto número dos, para los que son viejos en el canal, pero no tan viejos, Ok. hubo una época en la que yo arrancaba sesión a las 10 de la mañana con el título de GG Master Challenge día número 1. Ah, amigo, qué bonito torneo el GG Master, weón. ¿Qué? Sí, me Ok. encanta, Sí, me sí. encanta. Y en ese momento te daba un marquito dorado. Claro. Eh, entonces, yo jugaba desde el primero hasta el último, todos los días, haciendo el famoso GG Master Challenge para conseguir el marquito dorado. Y estuve un año, me habré metido 15 mesas finales de esos GG Master, eh, no lo conseguí. No, qué triste. Y Ya me no, había ilusionado yo también. no lo conseguí en stream. Ok. Pero en un momento, en un periodo donde dejé de streamear porque consideraba que me estaba sacando foco y lo que sea, que también eran excusas, un día se dio. Y ahí está. Bueno, ahora me lo sacó, jeje, devolverme el marco, hijo de puta. ¿Sabes lo Claro. que trabajé para conseguir ese marco? Pero un día lo conseguí. Y eso me pone contento porque era un logro que en realidad yo creo que a largo plazo sí depende de uno, pero ese largo plazo es muy difícil de materializar, la verdad. Porque poner que son 6 torneos por día y jugar. No quiero sacar cuentas. Pero realmente poder materializar ese logro es difícil y la varianza ahí me ayudó. Y un poco de que yo, no importa cómo me iba, yo no los dejaba de jugar nunca. Solamente para tener ese marquito. Y la Claro. verdad que lo logré, eso también me puso orgulloso, pero me habrá durado media hora. Después era como dijiste vos, pero esto es lo que tiene que pasar todos los días, Claro. ¿no? O sea, me Claro. tardé mucho en conseguirlo, ¿no? El marquito. O sea, ya no te dan el marquito del GG Master. Ya no te lo dan. No, Nada más tienes no, la insignia, ¿no?
en el... Tampoco. Lo quitaron también. Qué mal por Lo GG. quitaron. O sea, yo en ese sentido me considero un recreacional, en ese sentido, porque, o sea, es una, es algo simbólico, ¿verdad? Pero, como tú lo acabas de decir, es algo que te puede llegar a ilusionar, porque al final de cuentas tú tienes que grindear, ¿sí? Entonces, ahora, si además de grindear tienes toda la gloria y bla, 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 y sí, bueno, sí, me llevé el torneo y lo que quieras, pero si tienes ese marquito, ya está, amigo, o sea, eso te ve todo el mundo, por así decirlo. Sí, Y está muy bueno tú tener un marquito porque eres diferente al resto de los sí. mortales que no tienen el Bueno, marquito. Sí. el problema era ese. Que se hacían. O sea, hoy en día hay un GG Master que te da marco, que es el Ok, de 150 de los domingos, que bien, garantiza 1.000.000. Ese, si lo ganás, te da marco por un año. Pero el problema era que habían, ya te digo, GG Master de las 8 de la mañana, el de las 10, el de las 12, el de las 2, el de las 4 y el de las 6. Había 6 GG Master por día, sí. de lunes a sábados. Entonces llegaba un momento donde vos abrías sesión y en tu mesa, en la primera mesa del torneo, tenías 4 tipos con marquito dorado, de los 8 que había. Pero está bien, A mí, Marquito, Marquito. A mí claro, dámelo toda la vida. No me lo saqué, te lo pido por Dios. claro, Pero claro. bueno, me lo sacaron y entiendo un poco el porqué. Pero había gente que literalmente vos tenés, abrís GG y tenés la parte donde tenés todas las insignias. Y había gente que tenía una flechita que si vos la apretabas te seguía mostrando más insignias Más de GG Master. insignia, increíble. Ese tipo que se ganó 15 GG Master, uy, se me fue la cámara, ahí Sí, va, sí, sí, ahí está. que ganó 15 GG Master, dejáselo, se Claro, rompió el alma. sí, sí. O sea, no ganó uno, amigo, ganó un montón. Déjaselo, por favor. Claro, La por cámara se Dios. empañó porque lloró también. Se sintió Sí. el sentimiento de que quitaron el marquito. El GG Master para mí es el torneo de GG Poker que más ilusión me hace. Porque, o sea, es un torneo que es distinto a los otros, ¿sí? Es un torneo que es constante, o sea, no tiene un garantizado que tú digas, uy, mira el garantizado que tiene, porque hay torneos con mejores garantizados por el Ballín de $25, realmente hay muchos más torneos con mejor garantizado. Pero ese torneo, o sea, como que es especial y yo siempre lo veo, amigo, o sea, siempre lo veo y trato, ya lo hago mucho menos porque no me da el tiempo realmente, pero tratar de jugarlo al menos no tan frecuente como tú, pero jugaba una vez a la semana y al menos uno. Decía, bueno, mi GG Master, pum, el GG Master, pum, el GG Master. Y es como que la ilusión del torneo, ¿no? En Stars, digamos, están estos emblemas también que te dan por los torneos de las series también. Sí. Y es cualquier cosa, ¿sabes? Es tenerlo ahí y listo. O sea, tú lo tienes y ya está. Yo tengo el de la EPT, por ejemplo, de un torneo de la EPT, que de $11 también, hace un montón, iniciando el póker prácticamente. Y también hice, aunque hice pacto, pues me lo terminé quedando y ya está. Y ese, o sea, es mi emblema, amigo. O sea, no es fácil terminar 24.000 jugadores y quedar ahí en el heads up, ¿sabes? O sea, Sí. dame mi mérito. O sea, está bien, sí, la No, plata se va, la plata ya está, se fue, pero dame mi cosito. No pasa nada, amigo. sí, 100%. Creo que, no sé, es un gesto. Porque Sí, imagínate, los de GG es simplemente el marco. En PokerStars los de series te dan trofeo, te mandan un trofeo a tu casa. sí. Que ya te digo, yo mato por ese trofeo. Sí. Pero más allá no es por lo físico, no es por tener un objeto, es simplemente por lo que significa, es el recordatorio, porque vos jugás todos los días de tu vida, 5 días a la semana, durante toda tu vida. Y la verdad es que de ese torneo te vas a olvidar. Yo sí, me acuerdo del GG Master Y porque cada por lo tanto me lo recurrente, claro. recuerdan. Claro. Y porque a veces lo sigo jugando, pero bueno, ese torneo lo ganas y te olvidaste. O sea, al día siguiente seguís un poquito feliz, ya la semana te olvidaste y seguís en el grind del día a Sí, día. Y obviamente. tener ahí una pequeña cosita, ya te Claro. digo, una insignia, una chapita, un trofeo físico, o lo que sea, es un recordatorio de ese momento. Y está buenísimo, a mí me encanta. Es como, por ejemplo, los anillos, por ejemplo, para los eventos estos de la Serie Mundial o el brazalete. Dices tú, o sea, es cualquier cosa porque realmente es algo simbólico, pero, o sea, así como en cualquier deporte o en cualquier otra actividad,
ganas algo o haces algo extraordinario y tienes tu reconocimiento, listo, ya está. O sea, dámelo, amigo, porque yo lo quiero. O sea, lo puedo tener acá, ¿sí? Aquí en vez de los cuadros que tengo, pum, lo pongo ahí y ya tengo mi anillito, mi brazalete, mi insignia. O sea, me da lo mismo, ¿ok? Pero tener algo ahí que te recuerde porque seguimos. Además, esa es la parte que siempre nos va a distinguir y aunque vaya a sonar machista, no es así, pero nos hace sentir niños que nos, o sea, ganamos algo, ¿sabes? O sea, no, ¿Sí? no es la plata nada más, es tener eso que ganaste y que lo puedes presumir, porque para más Sí, nada, y no es que vas a andar con el trofeo para todos lados, ¿verdad? O con el anillo para todos lados, pero lo tienes ahí y siempre es bueno como que en las anécdotas decir, ah, mira, no, y esto fue de ese torneo que jugué en tal lado y cosas así. 100%. Eso con respecto al póker, bueno, ya sabemos por ahí cuáles son tus logros. Pero tú iniciaste al póker, como bien dijiste, en época de pandemia y estabas pequeño, tenías 21 años. Sí. Este, ¿Cómo fue esa plática? Porque si bien tenías libertad para hacer todo y anteriormente cuando te trataste de dedicar al póker o cuando indujiste que ibas a dedicarte al póker, empezó todo este tema tabú y demás. Con tu familia, por ejemplo, en un inicio y más ahora, ¿cómo ha sido ese llevar? Porque, bueno, acabas de decir también que tu papá te llevó al greenhouse, ¿no? De BBZ. ¿Cómo fue esa Sí. plática de inicio y cómo es ahora ya, bueno, a esto es a lo que me estoy dedicando? Mira, la primera vez que le dije a la persona con la que siempre hablo de esto es mi viejo, porque después de cierta edad, como al principio te dije, lo veíamos solamente los fines de semana, después me fui a vivir con él, Ok, entonces, aparte mi referente y mi modelo a seguir siempre es mi viejo. bien. Y la primera vez que tuve una charla con él sobre esto, me dijo básicamente que me estaba convirtiendo en un ludópata y que tenga cuidado. Pero después, cuando, bueno, hago todo este viaje, empiezo a profesionalizar, etcétera, vuelvo a Argentina. eh, y mi papá pensaba que todavía seguía siendo programador. Ah, Y claro. sí, en el auto, mientras, o sea, me pasa a buscar por el aeropuerto y cuando estábamos viendo me dice, ¿y cómo viene con la empresa? Y qué sé yo, le digo, mira, pa, te voy a ser honesto, soy jugador de póker. Y hubo un momento de silencio y me dijo, ¿y cómo te está yendo? Y la realidad, en el póker está mal visto, pero la realidad es que para mí el mundo es resultadista. Sí, Y si vos mostrás resultados, es mucho más fácil que te claro. acepten, es mucho más fácil. Entonces le dije, mira, estoy haciendo este dinero por mes. Dale. Me miró, dijo, ah, te está yendo bien. Y digo, sí, la verdad que sí. Eh, y me dijo, bueno, dale para adelante. Y desde ese momento no tuve problemas. Hoy en día mi viejo sabe cuánto estoy en make-up, por ejemplo. eh, y sigue diciendo, bueno, ponete a estudiar, flaco, ¿qué va a hacer? Claro. Estudiá y seguir jugando y fíjate, habla con tu psicólogo, habla con el mental coach, habla con tu coach, fíjate dónde está fallando y metele. Y pasó de ser un anti-póker a ser no te voy a decir fan, pero sí, el apoyo número uno de la familia, si se quiere, en el sentido de, vos ya sabés cómo es esto, tenés que estudiar, entrenar, comer bien y vos mandale para adelante. Y si en algún momento ves que esto no va para más, tranquilo que acá estamos para apoyarte. Así fue Claro. bastante fácil. Pero bueno, yo vine con resultados, ¿viste? Que yo desaparecí 2 años y cuando volví ya era jugar de póker y tenía algunos resultados para mostrar. Entonces mi viejo me aceptó mucho más rápido la profesión, si se quiere. Claro. Y por ejemplo, cuando la gente te pregunta, eso porque yo lo platiqué, creo que hace unos días, cuando te pregunta la gente externa, ¿sí? O sea, llega Mm. alguien, no sé, reunión en casa o vas al cumpleaños de algún amigo, de lo que sea. Yaku, ¿y tú a qué te dedicas? O sea, es literal, esa es la primera respuesta, sí, soy jugador de póker No, o... depende de mis ganas de explicar, la verdad. Porque no soy una persona que se relacione mucho con personas nuevas últimamente. Sí tengo mis Ok, periodos donde viajo y conozco mucha gente nueva, pero la realidad es que mi día a día me la paso encerrado en esta habitación 16, 18 horas por día, no hago mucho más que eso. claro, Pero en los momentos que sí por ahí se me da de conocer a gente nueva o gente que nunca me preguntó qué es lo que hago, etcétera, depende mis ganas de
responder siempre lo mismo que tengo. Si en ese momento sé que me va, porque todo el mundo al principio se sorprende, después te pregunta y cómo es, y te dice, no, es que a mí me gusta la ruleta, a mí me gusta el blackjack Claro, también, podría ser jugador de póker. Y si claro. tengo ganas de ponerme a charlar del tema, le digo, soy jugador profesional de póker. Y si no tengo ganas, le digo, soy programador. Ah, ok, Y ya está. claro. Sí, Bien. miento, 100% mentiroso, no cien me por importa. ciento, ya está. Sí, Bien, no, porque, o sea, es algo que yo lo que hacía era que decía, bueno, trabajo desde la casa y ya está por lo mismo. Sí, o sea, siempre es, la primera es, entonces apuestas, y ya de ahí para, o sea, depende de cómo sea el primer comentario después de que tú sueltes, soy jugador de póker, ya sabes que viene, porque por lo general va para un lado o para el otro. El primero puede ser muy bueno, que ese ocurre muy poco, y el más habitual es el otro, entonces son las apuestas, y de ahí eso no es un trabajo, bueno, entonces en el casino, y bla, 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 y para allá todos los tabúes de ahí para un lado. sí. ¿Crees que eso, ahorita hay, de hecho, nuevamente ESPN va a empezar a transmitir la Serie Mundial de Póker a partir de este año? ¿Sí? Vuelven a tener la licencia. Por suerte, por fortuna, PokerGo ya Sí. nos vamos a librar de PokerGo y de la suscripción de PokerGo. Se lo merecían realmente por ratas y usureros porque no era un contenido como para estar pagando tanto al mes. Y bueno, hasta ese es mi, perdón PokerGo, pero es que se pasaron de lanza. Se me Eh, acaba de caer un claro, contrato con PokerGo, no, la no, puta no. madre. Y lo siento, amigo, pero ya está. Esto lo editamos si quieres al final y lo que quieras. No, pero No, olvídate. y bueno, tener nuevamente exposición en ESPN como se tenían hace mucho tiempo, es un nuevo boom, entre comillas, pero le da nuevamente solidez al mundo del póker. Eh, ¿Crees que esto venga para mejor ante toda la controversia que hay a través del mundo del póker e inteligencia artificial? ¿O crees que no se vaya a notar tanto y que vaya a ser algo más simplemente que, como que, bueno, vamos a agarrar nuevamente el póker porque pues ya está? La verdad no tengo idea, te soy honesto, tampoco me importa, en el sentido de... yo siento que el póker está en auge, pero quizás auge, no sé exactamente el significado de auge, está en crecimiento, porque por ahí Ujú. auge es así, no, Claro. pero está creciendo. Es como la De a gráfica. poco, Va como una... bueno, la tuya, porque... No, amigo, no. no, no, bueno, la de algún conocido. Claro. Eh, no, yo siento que el póker está en crecimiento, leve pero crecimiento. Después todo lo que haya alrededor, si hay controversia, si hay IA, no me importa, no lo quiero escuchar, yo quiero estar concentrado en lo mío y en lo que puedo estar concentrado. Ahora, sí creo que vuelva el póker a ESPN le va a dar más eh, visualización al póker y eso en algún punto nos va a terminar afectando de forma positiva. Pues probablemente haya gente que, ya te digo, yo me acuerdo de ser chico y estar haciendo zapping a la Ok. noche, no sé, bueno, acá en Argentina estaba MGM a la noche, no sé si conoces. Sí, el del MGM es... No, no, no. A ver, ubícame Es un canal porque... sí, Sí, es MGM es el del el canal Tigre, del Tigre, ok. Ok. claro, pero a la noche En la, pasaban en la contenido un noche, poquito más, claro. Ok, sí. Sí, sí. claro. De ese Entonces yo que estaba se acá, blurreaba de repente y claro, cosas, claro. exactamente. Yo me Específicamente, acuerdo de 11:55 más o menos por ahí empezaba y terminaba 1:30, cortaba. Así que lo que pudieras hasta ahí hacer, ya. estaba. Entonces me acuerdo de estar viendo MGM y claro, era menor de edad, estaba viendo, estaba quedándome acá en lo de mi abuela y entraba mi abuela a la habitación y hacía 2 canales para arriba y estaba ESPN, yo estaba viendo póker. Claro. Y en un momento dije, Está paso por mejor el MGM y póker. está... Claro. No, 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 tampoco la pavada, pero, pero me acuerdo de que en un momento voy a MGM, no había nada interesante y digo, a ver, voy 2 canales para arriba. Y me quedé mirando el póker. Y seguramente algo en mi cabeza quedó porque después me llamó la atención. Claro. Eh, Así que yo soy pro de MGM y de ESPN. Tienen que volver de la mano De la mano, las porque dos cosas, claro.
Claro. Pero no, yo creo que le va a dar visualización al póker. Después, cómo pueda afectar con otras controversias, no creo que afecte mucho, honestamente. Creo que el tema de la IA, el tema de el RTA, el tema de las trampas, eso va a seguir estando porque donde hay dinero hay corrupción, lamentablemente. Y nuestro ¿En serio? trabajo como... ¿En serio? Seguro que sí. Eh, pero nuestro trabajo como comunidad como comunidad y también un poco el trabajo de las salas es simplemente controlar que no exista o mantenerlo lo más controlado posible. Pero también es trabajo nuestro. Claro. De... Sí, sí, de la comunidad, del jugador en sí, poner también de su parte. Te ha 100%. tocado ir a participaciones en vivo, ¿no, Jaco? También. Sí, Estás, por ejemplo, al tanto de actitudes como la de Cabrel y demás. sí. ¿Apoyas ese tipo de actitudes o te parecen que afectan más de lo que... No, o sea, no creo que beneficien en ningún momento, pero que afecten más de lo que pueda llegar a ayudar en el sentido de viralización actual? Mira, yo estaba en BSOP y estaba Martín Cabrel. Es un personaje que detesto. No me cae para nada bien el personaje. No sé si el tipo es así o es simplemente un personaje. A mí particularmente yo lo detesto, así como conozco mucha gente que lo adora. Eh, a mí pasa que estoy en contra de un poco lo que se viene viendo en estos últimos años por ahí, que es la viralización a costa de cualquier cosa. Claro, ¿Se entiende? O sea, no importa si hay que hacer algo bueno o malo o moralmente malo o lo que sea, esto nos va a dar visualizaciones, esto va a funcionar, vamos a hacerlo. Yo estoy en contra de eso. Me parece que no, bueno, por lo menos no va conmigo. Y creo que un poco Cabrel es eso, es la viralización a costa de cualquier cosa. Y creo que si bien puede afectar al póker positivamente, en cierto punto de darle un poquito más de visualización y lo que sea, yo no sé si queremos llegar al público que se va a meter al póker por eh, Cabrel. por ver eso y que Claro, va a asociar el póker con ese tipo de actitudes. A mí me gustaría más que por ahí es más difícil o imposible, no lo sé, pero que se viralice o que la gente llegue más por contenido como los que hace las salas, bueno, no quiero nombrar a nada, pero la mente de un pro o es mucho, buenísimo, claro. ¿me No, entendés? pero hay varios, por ejemplo, está el contenido de la mente de un pro, está el contenido de Winamax, por ejemplo, está el contenido de PokerStars, que ha juntado, por ejemplo, a jugadores hispanos, estuvo Mestre y Papo jugando, por ejemplo, estuvo Sí, David Díaz, estuvo Ceros también jugando ahí, que es gente que a final de cuentas, o sea, es un contenido distinto, eh, que normalmente ese tipo de contenido se llega a ver más en inglés, ¿sí? Porque sí, es muy similar a lo que veíamos del high stake hace muchísimos años, ¿no? Que era parte de lo que se veía en ESPN. Y ya que lo vayan trayendo como una cara mucho más fresca, y también en español, eso es buenísimo para, sobre todo para este lado del globo y para nuestra comunidad, porque estamos como que muy relegados en cultura del póker, nosotros. sí, A lo que iba con lo de Cabrel es que, si bien tú mencionaste que esta parte de hacerse viral a costa de cualquier cosa, en sí no es solamente que pasa con Cabrel, sino que pasa en todo. O sea, la cacheta de Will Smith, este, todo. desde el Miss Universo donde se equivocaron con las finalistas, o sea, la última, por ejemplo, el Miss Universo también de que hubo controversia con el tipo que le estaba hablando mal a la Miss México. O sea, todo se busca hacer de forma que quede algo, porque también el ritmo de noticias actuales es muy rápido. Y si no Sí. destaca de esa manera, se pierde. ¿Sí? O sea, yo no recuerdo haber visto ninguna entrega de Oscars, ni Grammy, ni nada, ¿sí? Ni ningún Miss Universo estando fuera de Venezuela. En Venezuela sí, porque es prácticamente cultura y bueno, lo ponía mi mamá y ni modo de decirle, quita esa vaina de la televisión, hay que verlo. Pero eso era antes cuando era cultura televisiva. Ahora
O sea, yo tengo mi televisión aquí, no tiene señal de antena. ¿Sabes? O sea, Claro, tiene Netflix, Crunchyroll, YouTube y ya está, amigo. No, no, no más. O sea, veo solo streaming. No, no hay otra cosa. sí. Entonces, no hay otra forma de llegar. Por eso, aunque el contenido, digamos, volviendo a lo del póker y ESPN, aunque vaya a estar ahí, no sé si tenga esa misma llegada, por ejemplo, que tuvo en ese tiempo. A eso es a lo que quiero llegar. Que no sé si es por ahí realmente la apertura que deberían ellos de tener. No sé, pero si ESPN está dispuesto a pagar el dinero que sea para tener los permisos para retransmitir las World Series, por ejemplo, lo que sea, eh, confío en que lo hacen por un buen motivo, en el sentido de que lo van a poder monetizar, por lo tanto va a haber público, porque requieren de público para poder Para poder monetizarlo, monetizar. y creo que también van a hacer lo necesario para darle la visualización para después poder monetizar ese público. Entonces no me sorprendería ver que en algún canal de ESPN de YouTube transmitan un par de horas de algún contenido para después que tengas que pagar una suscripción o lo que sea. Y eso mal que mal le da visualización. Eh, Quizás no de la forma que a nosotros, amantes del póker, nos gustaría decir gratis como era, bueno, gratis, con señal del cable como era antes, que podías el canal y te podías ver toda la mesa final Claro. y distintos eventos, etcétera. Pero de alguna forma u otra nos termina beneficiando. Creo que de la única forma en que no nos beneficiamos es cuando no se habla de póker. Por eso también, volviendo al tema de Cabrel, yo lo detesto, entiendo que yo personalmente no me gustaría hacerme viral a costa de cualquier cosa. Entiendo realmente a la gente que se hace viral por hacer Hmm. cualquier tipo de boludez. Y entiendo también el que hablen mal o hablen bien, no importa, lo importante es que hablen de vos. Lo entiendo. No, no va con mi filosofía de vida. Eh, Creo que puede llegar a ser un poco, no sé si peligroso, pero no me gustaría que la gente se meta al póker por ese tipo de contenido. Y creo que también es molesto. O sea, yo me acuerdo de estar en BCOP y que al tipo lo tenga que escoltar seguridad porque le querían pegar, Sí, amigo. literalmente. Que se lo Es que yo busca. también, claro, hermano. Yo no te digo que te iría a pegar, pero sí que te insultaría de punta a punta también, pues si no. Mira, cuando es tu decisión, vos haces lo que vos quieras. Vos Claro. querés hablar, querés gritar, querés bailar, me parece perfecto. Cuando es mi decisión, Y déjame. yo lo que pido es que haya respeto. Claro, Claro. no, no, estoy tomando mi decisión, ya suficiente tengo con tener que escuchar a mi cabeza y que todo el tiempo está diciendo tenés que pagar, tenés que pagar, tenés que pagar, como para tener un tipo ahí gritándome y sacándome el foco. Y creo que eso no va con el espíritu del juego, del deporte o de como lo quieran llamar. Claro. Y a mí no me gustaría que ese tipo de comportamiento se replique, y de hecho hay varias historias de comportamiento de ese estilo que quizás un nivel más, ¿no? Donde ya se pone violenta la cosa y ya empieza a haber como otro tipo de actitud. De hecho, Porque ¿no? quizás Que salieron mesas por ahí volando y cosas así que en una partida privada, de hecho. sí, y en casinos, y hay todo el tiempo. O sea, el que sigue canales de noticias de póker, cada una vez por semana vemos un tipo de contenido de eso. A mí no me gustaría que esas. No que sea la norma, porque jamás va a ser la norma, pero que sea algo común al punto de que ya, no te digo aceptarlo tampoco, pero como que ya no te sorprenda. Claro, Y ya sabíamos que en algún momento, tarde o temprano iba a pasar. Yo no quiero eso para el deporte o para el juego, lo que sea. Pero creo que este tipo de comportamientos incentivan un poco a eso, ¿no? Porque, somos graciosos. Somos, hey, yo te insulto un poquito y vos me insultás un poquito. Pero por ahí Martin Cabrel y con los que juega él son tipos que ya llevan 20 años en el rubro, que han tenido mental coach, que saben de alguna forma u otra, algunos mejor y algunos peor, controlar sus emociones. ¿Qué pasa si a mí viene un tipo en el torneo de acá, del casino de mi casa, y le empieza a hablar a otro que no sabe controlar sus emociones? claro, Vamos a frenar el torneo pues se agarraron a las piñas. ¿Y qué pasa si ya no es un tipo, sino ya es sí, un conjunto de personas que lo ven como, bueno, es normal, si se puede hacer en High, se puede hacer acá, y si se puede hacer en Las Vegas, se puede hacer en el casino de Loma de Zamora.
Eh, claro. qué sé yo, a mí no me gusta y ya te es un tipo que me cae muy mal. Su Igual no es personaje me cae nuevo. muy mal. Claro, no es nuevo, por ejemplo, porque escuchábamos antes a Helmut, por ejemplo, y tenía reacciones, aunque eran reacciones, no era constante, pero eran reacciones de ese tipo que, o sea, eran exaltar, enojo, ira, ¿verdad? Insultos, bla, 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 no sé qué. No se paraba en un rato hasta que llegaba otra vez a su... o se iba del torneo, ¿verdad? Se iba de la mesa o llegaba a Susana Zen. El detalle con Carol es que o sea, puede estar o no en la mesa. El mismo Jungleman también tiene una actitud similar, pero son por periodos. Yo creo que lo que más causa ruido de Cabrel es que, o sea, puede no estar ni siquiera jugando y lo escuchas, ¿sabes? O sea, Claro. más de una transmisión he visto que él está jugando y están transmitiendo, él no, ni siquiera está en la mesa y se escucha hablar y dices, a ver, o sea, no, no, si eso es, estando yo fuera, ¿verdad? Yo estoy acá en mi casa sentadito, imagínate tener la presión de estar jugando un evento y tener en la mesa al lado a ese personaje, o sea, desquiciando no solamente a su mesa, sino al entorno. Al final de cuentas, Sí, sí, es sí. durísimo. No, no, y ya te digo, es eso de querer llamar la atención. Para mí, a mí me gustaría que los personajes en el póker llamen la atención por sus logros, por su disciplina o por otras cosas, que quizás, ya te digo, es una utopía, porque por ahí lo que llama la atención a la gente es otro tipo de cosas. Por ahí eso me llama la atención a mí. Claro. Eh, lo entiendo. Pero bueno, yo soy más de, como digo, de que si vas a resaltar, trata de resaltar por las cosas buenas y no por todas tus actitudes de mierda que perjudican a todo el resto y que por ahí la organización te aplaude porque ellos tienen 100 vistas más o una persona que te quiere venir a conocer y paga la entrada, pero estás cagando a los otros A los 500 otros. jugadores que están jugando al lado tuyo. Claro, durísimo. Pero bueno, Pero bueno. Jaco, nos extendimos, pero tengo dos preguntas que quiero hacerte. Esto más relacionado a ti como persona que el póker, ¿sí? Para ir cerrando. ¿Cambiarías algo desde que iniciaste en el mundo del póker a la fecha de tu recorrido? absolutamente nada. ¿Lo recorrerías exactamente igual, empezando en pandemia y obligado a estar en Chile? 100% lo recorrería igual yéndome a Brasil y busteando todas las cajas de No Limit 500 y No Limit 1000 que busteé, volviendo prácticamente quebrado. Lo recorrería igual entrando, o sea, empezando a jugar MTTs desde niveles bajos por mi cuenta, después entrando en BZ, todo. O sea, creo que eso me formó a mí como jugador, me sigue formando, los errores, los aciertos y todo eso, y disfruté de punta a punta, de punta a Bien, punta. bueno. Así que para mí eso, si termina bien o termina mal, no me importa, Hasta el porque yo momento ya tengo vamos mi bien, historia. ¿no? Hasta el momento vamos bastante Hasta bien. el momento vamos, ahí vamos. Muy bien. Si tuvieras que describir el póker en una frase, ¿cuál sería? El póker es un desafío constante, ¿Ok? es eso. Es, uno cree que porque 2, 3 meses le fue bien, entonces ya el desafío se terminó y no, es simplemente es parte de, pero el desafío sigue estando ahí porque cada sesión es un desafío nuevo, cada mano es un desafío nuevo, cada segundo antes de sentarte es un desafío, ya sea la preparación para o la preparación después de él, pero es un desafío. Eh, si vale la pena o no ese desafío, está en vos y está en lo que vos quieras para tu vida y lo que vos quieras para lo que sea que por lo que estés jugando póker, pero es un desafío. Te pone a prueba todo el tiempo eh, y en el momento en el que no das la talla, si se quiere, si no podés dar el nivel, o te acomodás o te vas. Nada más. Muy bien. Algo que le quieras comentar, Jaco, a tu comunidad, primeramente, a tu comunidad que te sigue fervientemente
y te acompaña ahí día a día. Un mensaje que le quieras mandar a ellos. La verdad que, primero que nada, como hago siempre que termino stream, agradecerles por estar ahí, por hacerme el aguante. Creo que, como dije, el póker es un desafío, es un deporte solitario, pero estar ahí y sentir que por ahí no estoy solo, sino que tengo gente que me está viendo, que me está apoyando, que me está haciendo reír, incluso cuando me están matando, hace que ese desafío sea todavía más fácil para mí. Ya de por sí es fácil porque me gusta lo que hago, pero si encima lo puedo compartir con alguien más, me hace todavía más feliz. Y tener gente ahí todos los días, que está desde que prendo hasta que apago el stream, viéndome, hace que para mí las cosas sean mucho más fáciles y espero también en cierto punto hacerle las cosas más fáciles a ellos, ¿no? De acompañarlo en sus sesiones buenas, sus sesiones malas, sus días buenos, sus días malos. Así que simplemente agradecerle y también un poco comentarles que eh, estoy trabajando para poder mejorar la calidad del stream, la calidad del contenido, de hacer más contenido. Entonces, el que se quiera sumar es siempre bienvenido. Estoy ahí todos los días, todas mis sesiones son streameadas. Eh, y nada, espero que lo disfruten. Perfecto. Ahora, un mensaje que le quieras enviar a esa persona que... No, vamos a hacerlo más personal. ¿Qué mensaje le enviarías al Yaco del pasado o al Yaco del futuro cuando se encuentre en una situación difícil? Háblese de room, háblese personal. ¿Cuál es el mensaje que le puedes mandar desde hoy a ese Yaco del pasado o a ese Yaco que te pueda estar viendo en un futuro? Cosa de que puedas decir, yo sé que tengo un mensaje para mí mismo acá y voy a verlo. Solamente se necesita un torneo, viejo. Es lo único. Al Jaco del pasado y al Jaco del futuro y al Jaco de sus últimos segundos de vida, solamente se necesita. Es una oportunidad. Vos tenés esa oportunidad y la sabés aprovechar. Estás preparado para recibirla y preparado para explotarla al máximo. Y todo lo que veías negativo pasa a ser positivo. Y de hecho no lo veas negativo, también le diría, pero bueno, ese ya es más profundo. Y estate preparado para que cuando llegue esa oportunidad puedas dar el nivel que necesitas dar. Vos seguí para adelante. Pero total, las buenas, las malas, las más o menos llegan todo el tiempo y la vida es como un ciclo y te la van a seguir dando. eh, Vos seguí nomás y vas a estar bien. Al final, una cosa que para mí es como una frase también que me sirve y que me gusta y que tengo presente, no sé si es 100% verdadera, pero pase lo que pase voy a estar bien. Pase lo que pase, yo voy a estar bien, porque voy a encontrarle la forma. Y si no le puedo encontrar la forma, voy a estar bien porque lo voy a aceptar y saber que no se puede cambiar. Entonces me voy a adaptar y voy a estar bien. Pase lo que pase, vas a estar bien. Perfecto, Jaco. Bueno, ahora sí, todo tuyo ahora para que te despidas ahora sí de la gente que tanto está en el chat en este momento, como la gente que vaya a ver este video en YouTube, esta entrevista en YouTube. El último mensaje para ellos, Jaco. Pónganse a estudiar, hagan ejercicio, tomen agua, los quiero mucho, gracias por estar, gracias a los que estuvieron en el vivo, gracias a los que se vieron el video en YouTube, gracias Bearu por invitarme y por tenerme paciencia porque se suponía que iba a ser antes, pero bueno, estaba en la serie. Eh, También dejarte un mensaje a vos de que me gusta mucho el contenido este que estás haciendo, seguí dándole para adelante, espero que también lo estés disfrutando, supongo que sí, por eso lo seguís haciendo, No, la pero verdad. la verdad que ya, esta es la Está última. la bien. Eh, no, la verdad que está muy bueno. Lo disfruté mucho. Gracias a todos por estar. Y gracias a vos por darme la oportunidad también de poder charlar un poquito. Claro que sí, Jaco. Cuando gustes, acá tienes tu otra casa. ¿Sí? Acá nos hacemos guerras y vemos cómo te acomodamos. Hay clima, pero lo tienes que compartir. A diferencia de la habitación ahí en BBZ, no va a ser solamente para ti, amigo. Así que, nada. Muchísimas gracias, Jaco, por tu tiempo, por tu buena onda y nada, seguirle dando en las mesas y por ahí estamos. ¿Cuándo prendes, Jaco? Para que la gente también tenga conciencia de cuándo vemos stream de Jaco. Bien, últimamente los días que me tomo son martes y viernes. Esos son los únicos días que no grindeo. Después, el resto de los días, de 12 del mediodía hora argentina
hasta el último torneo. Así que por twitch.tv/JacoBueno. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaco. Entonces, te dejo para que sigas ahí y nada, nos estamos viendo en las mesitas, amigo. Muchas gracias. Dale, hermano. Abrazo grande y éxitos. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, chicos, ahí tuvimos a Jaco, que la verdad, el tiempo se pasó volando. Cuando volteé, es más, volteé y era 1 hora. Y luego vuelvo a voltear 2 horas y cacho y dije, a la mierda, ya está, vámonos. Porque acá no me sale a mí para pagarle a Jaco por participar en la entrevista. De mi parte, chicos, ha sido todo. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos el jueves. Pórtense bien, si se portan mal, háganlo extremadamente bien, gente. Besitos, se me cuidan. Adiós.